Si ves un globo rojo, corre. Lo que muchos no saben es cómo un libro de más de 1000 páginas logró cambiar para siempre la historia del terror moderno. Hola a todos, yo soy Elizabeth del Toro y el día de hoy te voy a platicar acerca de la obra maestra de el gran Stephen King. Aquella historia protagonizada por un payaso, un globo rojo y un grupo de niños llamados Los Perdedores. Acompáñame el día de hoy a Derry para saber más acerca de una de las historias de terror más queridas del género, aquí en el Flashback. Para entender esta historia debemos viajar a la pequeña ciudad de Derry en Maine, donde un grupo de niños se enfrenta a un mal ancestral que despierta cada 27 años. Esta entidad toma la forma de sus mayores miedos, pero su disfraz favorito es el de un payaso llamado Pennywise. Es así como los perdedores deben unir sus fuerzas para enfrentar sus peores miedos, tanto reales como sobrenaturales. Y es así que, décadas después, ya de adultos, regresan a Derry para cumplir la promesa de derrotar al payaso Pennywise de una vez por todas. La novela combina temas como terror, aventuras y traumas infantiles, convirtiéndola en un hito de la literatura del terror y consolidando a Stephen King como el maestro del terror. Así que antes de que Pennywise llegara a la pantalla chica, todo nació en un libro en 1986, donde Stephen King nos enseñó que a veces el miedo empieza por la mente. Y el miedo nunca se va del todo. El libro originalmente iba a llamarse Derry, así como la ciudad, y estuvo inspirado en Stratford, Connecticut, un pueblo donde el autor vivió de pequeño y conoció diversos lugares que más adelante le servirían como escenarios importantes a lo largo de toda esta historia. Mientras que la inspiración para el personaje de Pennywise fue John Wayne Gacy, el famoso criminal serial estadounidense, pero también en el cuento noruego de las tres cabras Grove, una historia donde tres hermanos cabra deben cruzar un puente que es acechado por un troll y que amenaza con comerlos. Mientras que la inspiración para el grupo de Los Perdedores fue nada más y nada menos que el propio autor con sus amistades de la infancia, cuando se pasaban los fines de semana en el cine disfrutando de películas de terror. Y un dato un poco perturbador es que Stephen King se mantenía utilizando sustancias ilegales durante la escritura de esta novela, ya que según él lo ayudaba a mantenerse concentrado al momento de querer plantear esta trama tan compleja. Esto tristemente le costaría al autor 2 años de lucha contra estas sustancias hasta finalmente poder quedar totalmente limpio. También vale la pena mencionar que al año siguiente de su publicación, It ganó el Premio Británico de Fantasía, un reconocimiento anual donde se le entrega a las mejores novelas en el género de terror y fantasía. Pero ¿cuántas páginas tiene realmente el libro de It? Pues bueno, en el idioma original, que viene siendo el inglés, tiene alrededor de 1200 páginas, mientras que en ediciones en español puede llegar a tener hasta 1500. Pero todo esto va a ir variando dependiendo de la edición que tú encuentres. Y algo muy fuerte de pensar es que a Stephen King le tomó más de 5 años poder concluir así bien la novela. Esto ya que tomaba la novela, la dejaba, la tomaba, la dejaba. Una relación un poco complicada. Pero así fue como poco a poco se fue formando una de las historias más complejas de la literatura del terror. Mucho se ha debatido acerca del origen de este payaso tan icónico. Así que si eres de esos que prefiere el libro antes que la película, un dato curioso es que en el libro sí se explica el origen de Pennywise como una entidad que llegó de otro universo millones de años antes de que apareciera la vida en la Tierra, y solo el poder de la mente puede derrotarlo. Hola, Georgie. ¿No vas a decir hola? Oh, anda, vaquero.
¿No quieres un globo? Pero no debo aceptar cosas de extraños. Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Anda, Georgie, es tuyo. Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también, de todos colores. ¿Y todos flotan? Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Es bien sabido que actualmente nos encontramos en la época de los multiversos, pero muchísimo antes de que llegara Marvel con esta idea de entrelazar historias entre sí, Stephen King ya lo tenía planeado desde la década ochentera, uniendo entre sí varios de sus historias y personajes a lo largo de varios de sus libros. Es por esto que podemos encontrar varias referencias sutiles al payaso Pennywise. Algunos de estos libros donde podemos encontrar menciones a este icónico payaso son Los Tommyknockers, El misterio de Salem Slot, El cazador de sueños, Un saco de huesos, La torre oscura, entre muchos otros. Tras conquistar a los lectores con esta tenebrosa historia, realmente era cuestión de tiempo para que It pudiera llegar a la pantalla chica. Y es así como en 1990 la cadena de televisión ABC compró los derechos del libro para adaptar la historia a un formato de miniserie. Y con esta misma llegarían varias complicaciones, curiosidades y secretos que no muchos conocen. Y sin imaginarlo, poco a poco íbamos a ver cómo Tim Curry se iba a transformar en el payaso más temido de la televisión. Después de ver a Tim Curry en The Rocky Horror Show, la producción decidió que él era el ideal para darle vida al payaso Pennywise. Sin embargo, el actor no estaba tan decidido en aceptar el papel, ya que no le hacía muy feliz la idea de tener que usar como 10 kilos de maquillaje encima. Sobre todo después de su experiencia grabando la película The Legend en 1985, donde el actor mismo ha comentado que la experiencia donde debían de caracterizarlo como el diablo fue una experiencia bastante traumática. La producción tenía un cálculo de que la miniserie iba a durar entre 8 y 10 horas aproximadamente, pero la cadena ABC les dio tiempo límite de solo 4 horas. Y al final, la versión que se considera la de culto es el corte de 193 minutos, que vienen siendo tantito más de 3 horas. Y algo que tal vez les enfade muchísimo a los lectores o amantes del libro es que el director Tommy Lee Wallace no leyó ni un poquito del libro de Stephen King. Él más bien lo que iba haciendo era que iba adaptando ciertas escenas y también se iba basando en el guión previo que ya tenía la producción. Y es así como poco a poco fue puliendo toda esta historia hasta llegar al formato de las 2 partes de la miniserie. Algo que tal vez pocos conocen es que el actor Malcolm McDowell, el que fue protagonista de La Naranja Mecánica, también fue considerado en su momento para interpretar al payaso Pennywise. Mientras que para el resto del cast, primero se enfocaron en las versiones adultas de los personajes, consiguiendo a actores populares de la televisión de aquel entonces, como lo eran Annette O'Toole. Sí, la mamá de Clark Kent en la serie de Smallville. Buenísima serie, por cierto. Pero lo complicado llegaría al momento de castear a las versiones jóvenes de los adultos. La producción hizo una selección final de 3 candidatos por cada personaje, siendo la elección final el grupo que vemos en aquella miniserie de 1990. Y para que ellos pudieran realizar un lazo de confianza y amistad con las versiones adultas, la producción realizó un campamento de fin de semana en donde estos mismos iban a poder platicar acerca del personaje, el rumbo que querían darle, incluso llegar a seleccionar ciertos gestos particulares para que tanto la versión chiquita como la versión adulta los realizaran. Todo esto para que la interpretación estuviera lo más que se pudiera en sintonía. Pero ¿cuánto presupuesto soltó la cadena televisora? La miniserie se produjo con $12 millones y aunque Stephen King y el director Tommy coincidieron en que los efectos especiales no era para nada lo que ellos esperaban,
La realidad es que eso no detuvo que en su primera emisión en noviembre de 1990 fuera un total éxito, teniendo más de 17 millones de televidentes y juntando otros 19 millones al día siguiente con la transmisión de la segunda parte. Y es que en este tipo de películas siempre es necesario pararnos a pensar en el contexto. Era la primera vez que se realizaba una adaptación de semejante obra maestra, así que no es de extrañarse que si tú actualmente ves el corte de 1990, lo más probable es que te dé risa y no mucho miedo. A menos que tengas fobia a los payasos. Ahora entendemos por qué la miniserie es considerada una obra de culto. Algo que volvió tan icónica a esta primera adaptación del libro fue la interpretación de Tim Curry, quien convirtió al payaso en un símbolo del miedo infantil, ya que no necesitó tanto maquillaje ni efectos digitales como estamos acostumbrados actualmente. Tim solo utilizó su voz, su mirada y esa sonrisa perturbadora. Welcome to Downtown Derry, 1929. That was my favorite thing, that you see a photograph and I come alive. Such a great idea. The idea of the carnival scene is straight out of the book. The hand that reaches right out of the photo album and grabs at them. Oh shit, he's right in your face, just like that. También fue pionera sin querer queriendo en el terror en horario familiar. Recordemos que la miniserie fue emitida por televisión abierta, así que muy probablemente millones de niños o la vieron por accidente o por mera curiosidad, provocando así un fenómeno generacional a causa de esta experiencia colectiva. Así que si tus papás o tus abuelos le tienen una fobia o miedo a los payasos, ya sabes por qué. Y lo más importante es que logró un equilibrio entre la nostalgia y el terror. Además de que durante años fue la única adaptación visual que pudimos apreciar de esta grandiosa novela, lo que la mantuvo viva en la memoria colectiva por muchísimos años hasta el remake que se realizó en el año de 2017, esta vez bajo la dirección de Andy Muschietti y de la mano de todas las herramientas del cine moderno. Casi 3 décadas después, el payaso volvió a despertar. La película no solo fue un éxito, rompió récords de taquilla, convirtiéndose en la cinta de terror más exitosa de la historia en su momento, recaudando más de $700 millones a nivel mundial. Muchos críticos y fanáticos coincidieron en que esta versión lograba equilibrar nuevamente el terror con la nostalgia, respetando la esencia del libro, pero dándole un tono más emocional, centrándose en los traumas y la unión del grupo de los perdedores. When I wrote the book, I thought to myself, I want to take an American town and have the whole thing be haunted. I wanted the spirit of that creature to have infected this whole town, and I used that as the framework for my book. Horror movies are powerful. In some cases, we get a chance to experience these strong fears that we had as children. That's one of the reasons why I think this movie is as successful as it is. I went back and saw it a second time and felt that I was seeing things that I'd missed the first time. I'm sure my fans will really enjoy the movie. Su secuela en 2019, It Capítulo 2, buscó cerrar toda esta historia de la misma forma que lo abordó la miniserie, enfocándose únicamente en los protagonistas adultos. Y aunque la recepción de esta parte estuvo un poco más dividida, lo cierto es que consolidó a It como una de las mejores historias del cine de terror contemporáneo. Pero la historia no termina ahí. En 2025, el universo de It se expandirá con la serie Welcome to Derry, una precuela desarrollada para HBO Max que va a explorar los orígenes y los primeros años de El payaso Pennywise. Stephen King ha descrito este proyecto como una oportunidad para entender el miedo antes de que tenga nombre. Y así, desde las páginas de una novela ochentera hasta la televisión de los años 90 y llegando al cine del siglo XXI, It logró demostrar que el terror puede ir evolucionando sin perder su esencia.
porque la realidad es que, aunque los monstruos cambien de rostro, el miedo siempre vuelve. Gracias por acompañarme en este viaje a Derry aquí en el Flashback y no lo olvides, si ves un globo rojo, mejor sal corriendo. Hasta la próxima.